Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis estimados colegas de la protección catódica, tanto aprendices como ingenieros y técnicos. ¿Pueden los voltajes de corriente alterna afectarme la polarización de la tubería con respecto a la protección catódica? Es decir, ¿pueden los voltajes de corriente alterna afectarme los voltajes de corriente directa que suministra un rectificador de protección catódica? Y la respuesta es no. No tiene nada que ver voltaje de corriente alterna con voltaje de corriente directa. Cada uno de estos tipos de voltaje tiene sus incidencias, sus impactos desde el punto de vista de integridad mecánica con respecto a las tuberías de gas, petróleo, agua o servicios industriales. Los voltajes de corriente alterna, bien sea por inducidos o transmitidos por líneas de transmisión eléctrica o power line, efectivamente pueden inducirse en las tuberías. Las tuberías pasan a ser unos conductores ideales, transmiten esos voltajes y por supuesto que pueden afectar la integridad mecánica. El voltaje de corriente alterna va a dañar la tubería en los puntos en donde esté descargando o esté retornando a su origen. Por ley de Faraday, vamos a tener pérdidas de espesores metálicos asociados a la densidad de corriente o la cantidad de corriente que está saliendo en ese punto, en ese hotspot. Pero ese voltaje de corriente alterna no me debe modificar los niveles de polarización de tensión que nos suministran los rectificadores de voltajes de corriente continua. ¿Por qué? Porque ese voltaje de corriente alterna no tiene nada que ver con voltaje de corriente directa. Les voy a presentar un video de uno de mis alumnos, que por supuesto siempre lo felicito y lo oriento cada vez que puedo y para que entienda y analice mejor o interprete mejor los problemas que nos conseguimos en campo, en donde él muestra un video en donde el potencial de la tubería, el potencial de protección que debería estar influenciado por corrientes directas, el rectificador estando apagado tenía potenciales de protección o potenciales de corrientes directas, como que si estuviese activada una fuente, y él no entendía cuál era, por qué estaba ocurriendo eso, y por supuesto lo discutimos, lo analizamos y le hice entender cuál era la situación que se estaba presentando. Igual se los voy a explicar a ustedes. Cuando él desconectaba el cable negativo del rectifier, el potencial volvía a la normalidad. Es decir, se daba cuenta que tenía un voltaje de influencia de otro rectificador, pero ya la diferencia, por ejemplo, le voy a hablar en número, cuando el rectificador estaba conectado apagado, tenía un potencial de menos 1600 milivoltios, que es igual a 1.6 milivoltios. Cuando él desconectaba el cable negativo, el potencial caía a 900 milivoltios, 950, en ese rango, menos 950 milivoltios o 0.9 voltios. Y al instalar un PCR para drenar una interferencia de corriente alterna que tenía presente en la zona, todo se le resolvía, todo se le arreglaba. Tenía un voltaje de 13 voltios, que es lo que pude ver en su video, y instalando el PCR, pues él bajó ese umbral de interferencia de corriente alterna, de voltaje de corriente alterna, lo bajó a 1 voltio. Entonces estaba mitigando el problema y se daba cuenta que también los potenciales mejoraban. Pero le expliqué el por qué afectaba también a los potenciales, pero no era ni el PCR
y tampoco eran los voltajes AC. Hay un dispositivo en los rectificadores responsable de que ocurra eso o de lo que esté pasando eso. Y eso es lo que les voy a explicar. Sin embargo, vamos a continuar. No puede faltar mi publicidad. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Es siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y que hagan clic a la campanita para que cada video que yo suba pues les llegue una notificación a ustedes. Quiero hacerles una aclaratoria o pedirles disculpas a varias personas que me escriben en mi correo o a veces me mandan mensajes y deliberadamente yo los ignoro. Simplemente porque no están suscritos a mi canal, no le dan like a mis videos, no comparten, no son recíprocos. O sea, quieres que te ayude, quieres que te oriente. Yo siempre estoy abierto a eso, pero no lo hago con personas que no están suscritos o que no me siguen o que no le dan like a mi video. Lamentablemente a esas personas ni siquiera les respondo, los ignoro. Discúlpenme, les pido disculpas, pero ayúdame y yo te ayudo. Es recíproco. No es unidireccional. Entonces, a ese tipo de personas les pido disculpas, pero es así. Tan simple como eso. Si no me sigues, no te suscribes, no le das like, I'm sorry for you. Ok, vamos a mostrarles el video del que les estaba comentando. ¿Dónde está? Videos. Ok. Fíjense, quiero que presten atención al video. Tal vez se van a enredar, van a tener que verlo varias veces para que entiendan lo que les está pasando a este inspector en campo. Y posterior a eso les voy a dar la explicación de qué es lo que está pasando realmente en campo. Se fue instalado el PCR. Ahorita estamos conectados positivo y negativo del rectificador. Allá es su ubicación original, pero ya por comodidad me lo traje para acá. Entonces están conectados, todo normal. Y la lectura que tengo son esos menos 1625. Varía entre menos 1600, 1650 por ahí. Y si lo desconecto, el potencial queda en menos 1000 y se empieza a despolarizar un poco. El voltaje está en 13. Conectándolo, ahí tengo menos 1600. Ahora lo que hice fue instalar este PCR. Ahí está conectado y ambos cables conectados están menos 960. Obviamente el AC ya bajó a 1 voltio. Y este es el potencial que debería de tener, porque ahorita tengo un rectificador funcionando con el del otro sistema. O sea, por eso llega un poco de corriente para acá, pero al ponerlo así, ya poniéndolo a ciclar, pues se va a caer un poco esta barrera. Entonces, de acuerdo a esta prueba, solamente con la instalación de PCR, bueno, SSD o alguna acción de mitigación para el AC, para poder leer bien el sistema. Hasta aquí mi reporte. Ok, excelente. Yo cuando vi el video, efectivamente me llamó la atención lo que estaba pasando. Efectivamente está mitigando esa interferencia de voltaje de corriente alterna, que lo tenía en 13 voltios, y después quitarle el PCR, lo baja a 1 voltio y lo baja a niveles seguros de operación. Y fíjense que en ningún momento activó ni encendió el rectifier. Simplemente es conectando el cable negativo y desconectando. Afectaba los niveles de polarización.
¿Por qué estaba ocurriendo eso? Déjenme explicárselos de esta manera. Vamos a buscar. Fíjense que los videos siempre tienen ruido, en carretera, siempre, tanto los videos de mis alumnos y los míos siempre tienen ruidos de fondo porque nosotros siempre acostumbramos a hacer esos registros en caliente, pues, o sea, en prácticos. Y yo por lo menos a mis alumnos les enseño, documenten, siempre cubran sus espaldas y documenten tanto fotográficamente con videos, de manera que siempre blindemos nuestros trabajos. Este es uno de estos muchachos, son mexicanos, todos. He trabajado con los mexicanos que he trabajado, todos son excelentes. Son, como diríamos en nuestro país, son unos vergatarios. Tienen buen avance, buenos conocimientos. Tal vez no tienen la experiencia, la diversidad de experiencia que traen de sus países, porque pues nuestros operadores en Latinoamérica, pues hay veces que son muy ligeros en sus criterios. Entonces, pero acá, wow, por lo menos yo quedé sorprendido con lo inteligentes que son y que agarran la idea, se adaptan y son unos caballos de trabajo, son unos toros. Bueno, señores, estos son los componentes. Este dibujo que les estoy mostrando acá, vamos a ponerlo acá para poder hacer yo ediciones, para poderles explicar a ustedes. Discúlpenme allí. Ok. Esto es un rectificador de protección catódica. Tenemos la entrada. Siempre, en este caso, esto es un rectificador bifásico o monofásico. Aquí nosotros alimentaríamos con 110 o 220 voltios. Aquí. Fíjense que aquí tenemos un surge arrestor. Este surge arrestor, yo les presenté, yo les subí a ustedes un video de cómo funcionan los surge arrestor. Inclusive también subí uno que cómo funcionan los PCR, porque los surge arrestor internamente tienen varistores de óxido de zinc. Y estos varistores o estos surge arrestor, fíjense que salen dos cables. Aquí está uno y aquí está otro y aquí está un tercer cable. Estos cables, uno va para una fase y este va para otra fase. Y el otro va conectado a la tierra. Esta tierra, esto lo conectamos nosotros en el chasis del rectificador. Cuando falla, cuando se pone en cortocircuito, él transfiere todo el sistema puesta a tierra. Entonces, por supuesto que en ese caso pasaría una condición anormal de operación en el rectificador, porque el case o la carcasa va a estar energizada, va a tener tensión, y si la tocamos podemos recibir descarga. Fíjense que tenemos un breaker de protección, ¿ok? Y de este breaker de protección luego pasa a esta regleta de configuración. Aquí es donde nosotros hacemos el ajuste. Aquí es donde nosotros hacemos el ajuste de voltajes de entrada hacia el rectificador. Después él va a la entrada del rectificador, del transformador, pues, de la primera etapa, o el embobinado primario. Acá nosotros hacemos la configuración de si va a trabajar en 110 o 220. Estos cablecitos que se ven aquí, estos son los que van a los ajustes gruesos y ajustes finos. Tanto ajustes gruesos y finos. Entonces, fíjense que llegan a cada uno de los tornillos. Esos tornillos tienen una numeración. Por ejemplo, en el fino está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6.
Y siempre están identificados, siempre dicen grueso y siempre dicen fino. Cuando vemos aquí, tenemos un breaker de protección, tanto para una de las fases y otra de las fases. No todos los rectificadores traen estos breakers de protección después del transformador. Tenemos este breaker, tenemos este breaker que sería la primera protección del rectificador, y tenemos estos dos después del transformador secundario. Tenemos esta otra protección. Luego nos conseguimos con el bloque rectificador de onda completa, que es este que está aquí, y me dice que tenemos un fusible de protección o un breaker para el voltaje DC y otro segundo breaker, es decir, tanto para el positivo como el negativo, para el cable negativo. El amperímetro, fíjense que se instala una resistencia calibrada en serie, y en los dos tornillos de medición es en donde se conecta el amperímetro para que capture tome la lectura de la corriente que esté pasando por allí. Y el voltímetro sí se conecta en paralelo. Aquí estamos bien. En la salida del rectificador está conectado un surge arrestor, un protector de sobretensión. Esto que está acá es un filtro de choque, un filtro inductor de choque, y este lo que hace es que sobretensiones que vengan tanto de esta dirección o de esta dirección, él amortigua, recibe, aguanta ese castigo, pero él solamente deja salir para lo cual fue diseñado. Si es un filtro inductor de 100 voltios, él jamás va a permitir que pasen más de 100 voltios. Un ejemplo. Si es de 50 voltios, pues ese filtro jamás va a permitir que pasen voltajes superiores a ese umbral. Entonces, los componentes internos del rectificador están aquí. Sin embargo, me molesta que los fabricantes no sean más detallistas en esto. O sea, aquí no me están colocando todos los componentes internos. Y esto es uno de los fabricantes más respetados y el más conocido, sí, sin temor a equivocar. Pero este dibujo me ejemplifica de manera global, bastante gráfica, los componentes internos del rectificador de protección catódica. Pero no me muestra otro sistema de protección que tiene el rectificador, que lo podemos ver acá. Vamos a verlo, devolvernos aquí. Lo que estábamos viendo anteriormente, acá este es un diagrama circuital. Aquí sí tenemos que estar familiarizados con los símbolos de terminología eléctrica o electrónica. Pero podemos ver que aquí tenemos el AC input. Vamos a activar la edición aquí para explicarles, porque aquí sí les voy a explicar qué es lo que estaba pasando con. Aquí tenemos el AC input. Vemos que está un terminal y otro terminal. El surge arrestor, que también lo vimos en el dibujo anterior. El breaker, así es que se simboliza un breaker de protección. Y tenemos el embobinado primario y el embobinado secundario. ¿Sí? Tenemos el ajuste grueso y el ajuste fino. Y esto es un bloque rectificador de onda completa. Esto es un bloque rectificador de onda completa. Este es el bloque de Dios. Pero aquí sí estoy viendo detalles que sí me interesa mostrarles a ustedes. Aquí tenemos, fíjense que del ajuste grueso, este cable que está aquí llega hasta este punto. Vamos a borrar esto, no confundirlo. Y el ajuste fino, el ajuste fino viene un cable que llega aquí hasta este punto. Pero si ustedes ven, en paralelo está conectado un protector de sobretensión, y es esto que está aquí. Y eso no me lo mostraba el dibujo anterior. Esta es una segunda protección de sobretensión.
Cuando tengo un rectificador, les voy a mostrar para que lo vean. Porque son de diferentes marcas, modelos y tienen diferentes formas. Ahora bien, el dibujo anterior tampoco me mostraba. Vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Ok. El dibujo anterior tampoco me mostraba esto. Esto que está aquí. Esto es un diodo de bloqueo. Fíjense que está conectado. Este es el positivo. Aquí dice positivo. Y tenemos, vamos a poner el negativo como verde, pues. Y este es el negativo. Y él está conectado en paralelo. ¿Para qué se coloca este diodo en la salida del bloque de diodos? La función de este diodo es que cuando nosotros apaguemos el rectificador o dejemos apagado el rectificador, la tubería no pasa a proteger al ground bed después que está apagado el rectificador. ¿Por qué? Por imposición de masa. Lógicamente el ground bed, el cable positivo, está conectado a un lecho de ánodo, pero si lo comparamos desde el punto de vista de masa, la tubería tiene mayor masa, mayor volumen de masa. Por ejemplo, puede ser kilómetros de tubería. En cambio el ground bed, desde el punto de vista de tamaño, de volumen, es mucho más pequeño que la tubería. Si yo no instalo este diodo de bloqueo, entonces, ¿qué pasa? Que la tubería con el rectificador apagado pasaría a proteger al ground bed. ¿Y cómo impido yo que ocurra eso? A través de este, vamos a borrar esto. A través de este diodo que está aquí. Este diodo impide que ocurra eso. De que cuando esté apagado el rectificador, proteja la tubería, pasa a proteger al ground bed. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo corrientes alternas de interferencias que se estén, vamos a borrar aquí, que esta es la explicación de por qué con el rectificador conectado y apagado la tubería tenía más potencial? Porque si yo tengo voltajes de corriente alterna que estén entrando en la tubería, aquí se va a conseguir con un diodo, y el diodo dice, bueno, a mí me diseñaron para rectificar corrientes alternas, y si tú eres corriente alterna, entonces yo te rectifico y pasas a proteger, o viceversa, perdón. Puede recibir la corriente alterna, puede entrar por acá, por el positivo, por el ground bed, pasa a través del diodo, el diodo lo rectifica y me le está soltando corriente directa a la tubería y me la polariza, me la está rectificando. Puedo decir que él está rectificando de manera pasiva, no activa, porque activa sería que yo encienda el rectificador, que sube el breaker y que empiece a trabajar este bloque de diodos, y el bloque de diodos se encargue de suministrar las corrientes positivas y negativas. Pero como está apagado, que es lo que veíamos en el video de mi alumno, que cuando él desconectaba el negativo, cuando él desconectaba el cable negativo, bajaba el potencial, pero era porque estaba rompiendo esto y no había rectificación. Este diodo estaba rectificando. Entonces por eso es que no lo veía, no lo veíamos. Pero es culpa de este diodo. Este diodo es el causante de que rectificara. Que si lo meto si coloco un osciloscopio, en el osciloscopio vas a ver esta señal. Porque es un solo diodo. Voy a tener rectificación, un valor máximo positivo, baja 0,
pero no estoy rectificando valores negativos porque es un solo diodo. Si tuviera dos diodos como aquí, esta es la señal que voy a recibir, que voy a ver yo en un osciloscopio, pero es una señal rectificada. El diodo está trabajando, el diodo está rectificando. Que llega un valor máximo positivo o negativo y baja a cero, está bien, baja a cero, pero eso es una señal rectificada y va a tener una frecuencia. Tal vez tal vez mantiene va a mantener la de 60, porque si rectificara tanto señales positivas y negativas, entonces sería pulsante y sería 120 Hz. Sería una señal pulsante, sería así. Esto es una señal pulsante. Entonces, esto es lo que realmente está pasando en la parte interna del rectificador. Este de condenado diodo, que está implantado para que cuando el rectificador se apague, la tubería no pasa a proteger al ground bed. Ok, pero cuando hay voltajes de interferencias de corriente alterna, él me va a rectificar corrientes alternas y la va a transferir. Y ojo, en Venezuela, bueno, yo cuando yo era operador que operaba tuberías de gas, yo me aprovechaba de las interferencias. Personalmente yo me aprovechaba de las interferencias. Yo rectificaba las inducciones que recibían mis tuberías, las rectificaba con diodos y las soltaba a tierra con señal directa, con corriente directa. Es decir, yo instalaba solamente esta parte, y rectificaba y le suministraba voltaje directo a la tubería. Y nadie me podía acusar de que estaba robando ni que estaba aprovechándome. Era un problema, era una interferencia y yo aprovechaba y rectificaba esa interferencia. Además, les voy a hacer un video cuando tenga las condiciones apropiadas, que tenga los voltajes y las corrientes. Les voy a enseñar cómo pongo a trabajar una cocina eléctrica. Cómo puedo poner a trabajar un cargador de batería. Robando señal de... Robando no. Aprovechándome de la señal de interferencias AC. Lo he hecho. Y cuando tenga esa oportunidad se los voy a hacer. Créanme que sí se los voy a hacer. Entonces, realmente, por supuesto que cuando él soltaba el cable negativo, él desconectaba el cable negativo, él lo que le está diciendo a las corrientes alternas de interferencia, no pasen por aquí. Y por supuesto que no afectaba la polarización, pero mientras pasaran por acá, le iba a afectar la polarización. Eso es lo que le está ocurriendo. ¿Cuál es la solución? Instalar un PCR porque el PCR tiene dos funciones. El PCR tiene, frente a voltajes de corriente alterna, él acopla las corrientes alternas, él las manda a tierra. Pero cuando hay presencias de voltajes de corrientes directas, él desacopla. Él no permite transferencia ni de voltaje ni de corrientes DC. Él se comporta como un desacoplador en voltaje DC, pero se comporta como un acoplador en voltaje de corriente alterna. Tiene dos comportamientos diferentes. Por eso es que los dos voltajes no tienen nada que ver uno con el otro. Recuerdo que yo les subí a ustedes un video. Y bueno, voy a cerrar esta explicación. Veámoslos en un sistema trifásico. Veamos un sistema trifásico. Aquí tengo yo un sistema trifásico. Esto es un sistema trifásico. Y en los sistemas trifásicos vamos a tener, déjame activar la edición. En los sistemas trifásicos vamos a tener 3 ajustes finos, 1, 2, 3 y 3 ajustes gruesos, 1, 2, 3. Es decir, un par de ajustes finos y gruesos para una fase, un par de ajustes finos y gruesos para otra fase y otro fino y grueso para la tercera fase. Hay un fusible para una de las fases, otro fusible para otra de las fases. Debería haber otro fusible aquí. Esto es un error de diseño. Esto no debería ser así, pero bueno. En este caso, este dibujo está así. Tenemos varistores de protección entre fase y fase, que lo podemos ver aquí. Estos son los varistores de protección. Acá también siempre se instala un varistor de protección, que tampoco está en este dibujo.
Y tenemos un par de diodos para cada fase. Fíjense que tenemos un diodo aquí y otro diodo aquí. Este par de diodos, si me rectifico, no me va a dejar picos ceros. Él va a tener este comportamiento. Si lo veo en un osciloscopio, yo voy a ver esta frecuencia. Con un periodo de 120 Hz, pero pulsante. Y si vemos acá, bueno, veamos. El positivo. Vamos a moverlo un poquito para acá. Vamos a ponerlo más chiquito. No sé por qué esta ventana no se me mueve. Pero bueno. ¿Será que si lo minimizo un poco? Bueno. Vamos a borrar esto para no confundir a la gente. Fíjense que el positivo es este que está aquí. Y el negativo es este que está aquí. Aquí dice negativo. Ah, ¿qué pasó? No. El negativo es este que está aquí. Y por supuesto, aquí vemos el bendito diodo de bloqueo. Este diodo de bloqueo también está presente en sistemas trifásicos, y si hay interferencias de voltaje de corriente alterna, él va a rectificarlo, esa señal, y me va a sumar protección catódica, corriente rectificada a la tubería como tal. Vemos que aquí tiene un surge arrestor. Este surge arrestor está en la salida, pero este es para protección de sobrevoltajes. Pero este diodo de bloqueo también está concebido para que cuando dejemos apagar el rectificador o el rectificador se disparó el breque por una sobretensión, había una tormenta eléctrica y cayó una descarga atmosférica y pum, se dispararon los sistemas de protección. Esto impide de que la tubería pase a proteger el ánodo. Pero frente a voltaje de corriente alterna, él va a decir, bueno, a mí me diseñaron para rectificar corriente alterna. Y si hay una corriente aquí, bueno, vente para acá que yo te rectifico. Esta es la explicación de por qué se polariza. Entonces, básicamente, esta es la explicación eléctrica o electrónica o circuital de por qué con el rectificador apagado, y cuando este muchacho desconectaba, mi gran amigo Jesús Amarripa desconectaba el cable negativo, veía que ya no se afectaban los potenciales, pero era porque él estaba eliminando esta transferencia, esta transición aquí, él la estaba eliminando a través de la desconexión del cable negativo. Recuerden que los dispositivos de óxido metal mezclado, estos surge arrestor, estos que están aquí, tienen unos voltajes de operación específicos para activarse y proteger los componentes internos. La función de ellos es proteger los componentes internos, pero recuerden que todos estos dispositivos están conectados a tierra, a chasis. Siempre se conectan a tierra. Y siempre esta tierra la conectamos nosotros al chasis, al case del rectificador. Y hay 3 modos de falla de estos dispositivos. Ellos, cuando tienen una exposición en el tiempo de sobretensiones, se pueden quedar en cortocircuito, y eso pasa a ser una condición anormal de operación en los rectificadores, porque podemos tocar el case y recibir una descarga y bueno, preguntarle a San Pedro si ya estábamos en la lista. Pueden quedarse en corto, en circuito abierto, es decir, que venga una sobretensión y ellos no se activan porque se dañaron y no están transfiriéndola. Ese es el segundo método de falla. Y el tercer método de falla es en fuga, es decir, ni transmite el 100%, pero sí permite cierto paso de voltaje y corriente, entonces ya ahí está en fuga. Sería el tercer modo de falla.
Yo recuerdo que les subí a ustedes un video en mi canal. Creo que fue este. Espero que no se... Esto fue un video que yo hice de cómo funcionan los dispositivos, los PCR. Yo le aclaré a mi compañero, a Jesús, que estos dispositivos no se pueden instalar cerca de rectificadores o ground bed, porque estos dispositivos tienen como un umbral de operación. Es decir, el fabricante te puede decir, mira, ojo, no estoy haciéndole publicidad, ni estoy patrocinando, estas empresas no me pagan por publicidad, y nada por el estilo. Estos dispositivos tienen umbrales de operación. Por ejemplo, el fabricante te puede decir, mira, este dispositivo puede trabajar con menos 2 voltios y 2 voltios positivos. Entonces él te coloca ese umbral. Trabaja tanto con 2 voltios negativos y 2 voltios positivos. Si te pasas de esos umbrales, el dispositivo falla. Y yo en este video les demostré que hice esa simulación de salirme de esos umbrales para que se dieran cuenta que me empezaba a transferir voltajes y corrientes DC. Y eso no es lo que nosotros decíamos en Protección Católica, que los PCR transfieran nuestros voltajes y corrientes porque afectarían la cobertura efectiva y la eficiencia de los sistemas de protección católica. Entonces, por supuesto, yo no puedo simular las mismas condiciones con respecto a voltajes de corriente alterna, porque estos dispositivos están diseñados para activarse a los 5 kilovoltios, 10.000 kilovoltios, 14.000 kilovoltios, y yo no tengo los instrumentos ni el laboratorio para hacer ese tipo de simulaciones. Pero si quiero que vean esta simulación, esta prueba que yo hice. Alarga mucho este video. Este es un dispositivo PCR de estado sólido. Entonces fíjense que acá el fabricante me está diciendo que, a ver si mejora, que el máximo de bloqueo de voltajes DC es desde menos 2 hasta 2 voltios. ¿Sí lo están viendo? Ahorita yo voy a simular esto. Voy a hacer esta simulación para ver cómo se comporta este dispositivo. Entonces veamos que ahorita voy a medir los voltajes. Fíjense que el PCR tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Vamos a ponernos aquí. Disculpen, recuerden que no tengo ayudante para esto. Y no sé si se está viendo. Ahí está, negativo y positivo. Ahora también diferenciado con los colores. Voy a medir voltajes DC antes. Este es el lado, el negativo es el que se conecta a la tubería que tenemos protección catódica. Entonces fíjense que tengo un potencial de menos 1469 milivoltios o 1.4 voltios. Ok, ya sé que es una tubería que tiene protección catódica. Voy a medir de este lado del PCR y no debería transferirme ese 1.4 voltios, porque si no, entonces me está llevando la protección catódica a tierra. Vamos a verificar si eso es así. Lo coloco aquí y fíjense que tengo un potencial de menos 0.208 milivoltios o 0.2 voltios. Quiere decir que me lo está desacoplando. Está haciendo su trabajo de decopla. Ok, veamos cómo está haciéndolo con el AC, voltaje de corriente alterna. Voltaje alterno me está transfiriendo hacia tierra 0.637 milivoltios en VAC. Entonces, este es a tierra. Vamos a ver en la tubería, pues, qué voltaje de AC tiene la tubería. Porque tenemos un paralelismo de 3.6 millas. Y fíjense que tiene lo mismo, 0.626 milivoltios.
o 0.6 voltios. Es decir, 0.6 voltios aquí, 0.6 voltios aquí. Está acoplando el AC, me lo está llevando a tierra. Esa inducción, esta tubería que estoy evaluando, tiene un paralelismo con una línea de transmisión eléctrica de más o menos 3.6 millas, que viene siendo como 5.7 kilómetros. Ahora veamos qué corriente tiene, qué corriente este dispositivo me está llevando a tierra. Vamos a ver en corriente DC. Reseteo su cero. Y fíjense que no tengo transferencia de voltaje DC. O sea, el PCR no me está llevando voltaje DC hacia tierra de la protección catódica. Recordemos que aquí tenemos 1.4 y sé que hay presencia de protección catódica. Y no me está llevando nada a tierra. Pero veamos cómo se está comportando con AC. Cuánto corriente está drenando a tierra o descargando a tierra. Entonces, fíjense que si está pasando, entonces el condensador está acoplando, está haciendo sus dos trabajos. Dicople para DC, pero acopla el AC. Y aquí lo podemos ver. 6.3 amperios. 6.300 amperios, miliamperios. Recuerden, yo les hice un video a ustedes de muerte instantánea. Recuerdan que ahí a partir de los 50 miliamperios a los 200 miliamperios podemos recibir descargas fatales, fibrilación ventricular, lo que significa un infarto, y podemos, pues, estos son corrientes peligrosas para nosotros. El voltaje no, pero la corriente sí. Hay que tener precaución con esto. Entonces, ya vimos que está haciendo su trabajo en voltaje AC. Me está transfiriendo el voltaje AC y me está transfiriendo la corriente alterna por inducción. Esto es una corriente alterna por inducción, porque está en paralelo. Esta es una tubería que está en paralelo, es una tubería de 36 pulgadas, está en paralelo a una línea de transmisión. Muy bien, voy a colocar mi multímetro en BDC. Lo voy a colocar para que mida aquí antes en el negativo, o sea, el lado que está conectado a la tubería, pero con el C-Stem. Tengo aquí una fuente portátil de corriente para hacer una preinyección. ¿Qué voy a hacer? Voy a inyectar voltaje y corriente para ver. Recuerden que el fabricante me dice que esto falla a los 2 voltios negativos y 2 voltios positivos. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a elevar este potencial. Ahorita está en 1.4. Cuando llegue a 2 voy a ver cómo reacciona. Y quiero ver qué corriente me deja pasar en DC. Es lo que les quiero demostrar, que él trabaja como que los varitores, cuando exceden los voltajes, va a trabajar como, se va a comportar como un diodo y me va a dejar pasar la corriente. Entonces aquí es donde voy a hacer mi inyección. Ok, quiero que vean cómo cambia aquí, cómo cambia aquí. Y aquí vamos a ver también la corriente que estoy inyectando. Entonces ahorita voy a poner la batería interna. Voy a tratar de que lo vean en simultáneo y que se vea claro. Ok. Sigue estando 1.4. Aquí no veo corriente. Voy a aumentar la corriente aquí. Fíjense que está en 0. Está en 0. Ahí estoy inyectando 7 amperios con el fuente. Aquí tengo, fíjense que subió 2700 y fíjense que se me están yendo a tierra 2.6 amperios. Quiere decir que como excedí los 2 voltios que me dice el fabricante, se me están yendo a tierra. ¿Qué pasa si aumento y meto más corrientes? Evidentemente, si meto más corriente, el voltaje, ahí estoy metiendo 13 amperios. Veamos, el potencial se mantiene en 2.8, pero me está transfiriendo a tierra 7.9 amperios. Entonces quiere decir que si este dispositivo se instala cerca de un rectificador y tengo estos potenciales cercanos al PCR,
el PCR me va a perjudicar la protección catódica. Me va a afectar los niveles de protección, me va a afectar la cobertura efectiva. Y fíjense que lo estoy simulando acá. Vamos a tratar de ponerlo en 2 para ver si en 2 hay falla. Que él dice que con 2 no hay problema, hasta 2 no hay problema. Aquí tiene 2 voltios. Estoy inyectando casi 2.2 amperios. Y fíjense que efectivamente sí hace su trabajo. El fabricante me está diciendo que, que con 2 voltios no va a fallar. O hasta 2 voltios, y fíjense, no está fallando, no está drenando a tierra la corriente. Y aquí el potencial 1.9. Vamos a ponerlo un poquito más. Vamos a ponerlo a 4 amperios. Subió a 2.4 el voltaje. Y ya está empezando a drenar a tierra. Vamos a subirlo a 6 amperios. Ahí tiene 7.8. Ya subió el potencial a 2.7 y empezó a drenar mi corriente a tierra. Entonces me está liberando corriente, protección catódica, que puede necesitar la tubería, pero ahora el sistema puesta a tierra o los vanos que estén acá están perjudicando el sistema. Entonces esto es lo que quería que vieran. Cómo es el comportamiento de los varitores, que ahorita no están trabajando porque ellos se activan cuando hay una descarga eléctrica poderosa, potente, de valores fuera de rango, 10 kilovoltios, 20 kilovoltios, o una descarga atmosférica que son muy poderosas. Les voy a hacer otra demostración para que tengan precaución cuando estén trabajando en las estaciones de barco. Voy a poner una pausa. Ok, señores, para finalizar este video, esto que ustedes ven aquí es una unión aislante del sistema de instrumentación. Aquí se ve el manguito aislante. Esto es una unión aislante. Yo ahorita estoy haciendo un puente de aquí y esto me está aislando este transmisor de presión. Esto es un mantenimiento común. Se dañó el transmisor de presión, lo tengo que reemplazar. Y viene el técnico o los mantenedores y desacoplan las uniones para hacer el reemplazo. Pero yo necesito verificar si hay corriente presente aquí y si y la voy a transferir para este lado. Tengo este puente eléctrico. Conecté aquí este de alligator y conecté aquí este de alligator. Vamos a ver si tenemos una corriente presente. 0 amperios. Recuerdan que teníamos voltajes peligrosos AC. 2.3 amperios AC. 2300 miliamperios AC. Quiere decir que el mantenedor, cuando haga la desconexión, si él tiene, cuando él afloja acá con una llave y él tiene una mano aquí y la otra mano acá aflojando la tuerca, él puede recibir una descarga fatal. Recordemos que con 50 miliamperios a 200 miliamperios podemos tener un paro cardíaco y muerte instantánea. Pues bien, tenemos 2300 miliamperios o 2.3 amperios AC, que pueden ser, los estoy transfiriendo ahorita con este puente, por eso los estoy midiendo con la pinza. Esto es para demostrarle a ustedes que tenemos que tener las precauciones necesarias con respecto a los trabajos y los riesgos asociados a nuestra seguridad. Señores, otra vez un placer haber compartido con ustedes. Ok, señores, para finalizar el video, entonces, como les comenté, los voltajes de corriente alterna no me afectan la polarización de la protección catódica. No tienen por qué afectarlos, porque voltaje de corriente alterna no tiene nada que ver con voltaje de corriente directa. La única manera de que presencias de voltaje de corriente alterna ustedes vean que sí está afectando la protección catódica es únicamente a través de esta causa. Es por esta causa, por este diodo de bloqueo.
Este diodo de bloqueo sí rectifica los voltajes corriente alterna. Y en todos los rectificadores de protección catódica esto está presente. Créanme que en todos los rectificadores, no quiero hablar de marca, pero el más conocido a nivel mundial, entonces, perdón, bueno, ahí está la marca, ya me delaté. En todos los rectificadores Universal está instalado ese diodo. Y en todos los rectificadores de protección catódica. No conozco ninguno que no lo tenga. Ahí está la razón. Esa es la explicación. Ese es el porqué. Que voltaje corriente alterna tienen unos mecanismos, unos métodos y otras formas de cómo afectar la integridad mecánica. Sí. Que las interferencias de corrientes dinámicas por corrientes directas también. Sí. Es igualito, por ley de Faraday, donde descarga la corriente vamos a tener pérdidas de espesores metálicos asociadas a la densidad de corriente que esté saliendo, a la cantidad. Si pasa una línea de ferrocarril eléctrico que trabaja con voltajes directos, vamos a tener puntos transitorios de entrada y salida y ahí es donde vamos a tener afectación. Pero es voltaje DC. Pero el problema es con voltaje AC. Son sistemas de mitigación diferentes a los de corriente directa. Son dos métodos de mitigación. Son dos formas diferentes de cómo mitigar y trabajar eso. Sin más, espero que les haya quedado claro esta explicación del por qué estaba ocurriendo eso y por qué tenía estas variaciones en los niveles de polarización mi colega y mi gran amigo Jesús Amarripa y todos los demás colegas. Que pasen muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Otra vez un placer compartir mis conocimientos con ustedes.